ustedes saben que a veces, yo creo que ustedes, y yo me incluyo, por supuesto, pensamos que, bueno, que todo está mal, que como que en vez de avanzar retrocedemos. Y en general no es así. Y si hay algo clarísimo de los avances, es la ciencia. Por eso uno pone siempre el énfasis en la defensa de nuestras universidades nacionales, de nuestra ciencia, de nuestra tecnología y mucho más en el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Impensado sin nuestra educación superior y sin la ciencia y sin la tecnología. Bueno, y hoy en el programa usted va a encontrar justamente las evidencias de cómo la ciencia avanza y por ahí nos hacemos tan amigos de la coyuntura que casi no nos damos cuenta, pero tanto tenemos que agradecer a nuestros científicos, a nuestros médicos, a todos los que trabajan, nuestros técnicos en esto, ¿no? Así que en un minutito nada más ya empezamos en este programa con esta temática. Usted sabe, y si no se lo recuerda Marcos, que me viste si supieras vida mía. Aileen Coase. Claro. Aileen está en Dorrego 911 con su teléfono 341-542-8348. Las prendas que está luciendo María son un adelanto de la nueva serie Rumbo. Sí, el hermoso. Vestido de algodón y túnica rectángulo teñidos a mano. Qué y para lindo. una temporada con temperaturas un poquito más altas, ¿no? Y los aritos que son preciosos. Como siempre de María Rosúa. Claro, ahí está. Bueno, siempre, si supieras vida mía, era antes. Claro. Y yo le digo, Ailén, la dueña, y bueno, quedó así. ¿Qué hacemos? Lo presentamos al señor Sergio Lupo. ¡Ay, qué placer! Que nació en Cerodino, provincia de Santa Fe, en 1955. Doctor en medicina y especialista en clínica médica. Fue profesor titular de la primera cátedra de clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, jefe del servicio de clínica médica del Hospital Provincial del Centenario de Rosario. A partir del 84 cimentó una vasta experiencia en la asistencia e investigación de la infección por VIH. Participó de ensayos clínicos nacionales e internacionales que marcaron un punto de inflexión en la historia de la enfermedad. Cuenta con una amplia producción académica, publicaciones en revistas médicas especializadas y libros y presentaciones científicas en la Argentina y otros países. Presidió la Sociedad Argentina de SIDA. Desde allí impulsó la primera campaña de prevención de VIH con testeo rápido en la vía pública, una experiencia pionera que con el tiempo se transformó en una práctica extendida. Actualmente dirige el Centro de Atención de Personas con VIH del Hospital del Centenario y el Instituto CAICI, que es el Centro de Asistencia e Investigación Clínica Integral, en nuestra ciudad, donde desarrolla una actividad asistencial, docente y de investigación clínica. El tiempo que nos cambió es su primer libro no estrictamente científico y lo estamos presentando aquí en nuestro programa. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, y bueno, esto que decía al principio, a veces uno naturaliza tanto los avances que no para y no pone el acento donde corresponde, porque vos, quien te habla, Marcos, somos todos de una generación que ha sentido el terror por el SIDA y hoy el alivio de que con tratamiento es una enfermedad como cualquier otra, ¿verdad? Sí, exactamente. Parece mentira lo que para la vida humana es mucho, porque hablar de 40 años para una persona es un montón, es más de la mitad de su vida. Para la ciencia no es mucho. Y por suerte ahora todos estos avances que hemos visto en la infección por VIH se están dando en otros terrenos y cada vez más rápido. La inteligencia artificial ha hecho que una molécula que antes demoraba en traducirse luego en una droga efectiva, ganamos 5 o 6 años. Y todas las etapas de investigación se van acortando. Entonces, yo el otro día en una charla decía, me gustaría comenzar a ser médico hoy, porque claro, lo que podría haber
realmente sería extraordinario. Pero bueno, hay que conformarse que aparecimos en una etapa también de cambio, ¿no? Claro. ¿Qué te llevó a este libro que recién Marcos te decía? El primero, uno cuando empieza con esto no sabe cuántos vendrán después, el tiempo que nos cambió. ¿Qué necesidad tuviste de volcar que es muy ameno, yo lo recomiendo, a mí me encantó, es rapidísimo de leer y además emociona también? Bueno, no, en realidad lo tenía siempre dando vuelta. Y este verano me puse a escribir y no pude parar. En un mes y medio, tenía ya el borrador de los cerca de 30 capítulos que tiene el libro, como vos decís, capítulos cortos, en donde le doy voz a los primeros pacientes, algunos de ellos no están, otros por suerte sí, pero como yo digo, también le doy voz a los actuales, que todavía no recuperaron la voz enteramente como correspondería por lo que vos dijiste antes. La evolución científica a veces no va acompañado de la evolución social y todavía el estigma o el autoestigma lamentablemente existe. Sí, inclusive han vuelto enfermedades que creíamos desterradas. Yo no sé si el SIDA no está dentro de ellas también, ¿no? Bueno, el SIDA fue una aparición nueva, posiblemente. A ver, como todas las enfermedades, uno dice comenzó en el año 81, fue cuando se detectaron los primeros casos, pero después aprendimos que esos pacientes ya lo tenían de hace bastante tiempo. Y cuando nos retrotraemos a África Central y Occidental, que fue donde aparecieron por primera vez esta enfermedad, vemos que vino mucho tiempo antes. Pero es una de las enfermedades nuevas, llamémosle así. Hay otra enfermedad que se llaman reemergentes, que es lo que vos decís, que son enfermedades viejas que adquieren un formato distinto y encuentran la vía de desarrollo como para transformarse en brotes epidémicos. Muchas de ellas que tienen que ver con lo infeccioso, ¿no? Como el sarampión, que da boleto, la tuberculosis. Sí, la tuberculosis, sí, bueno, no me acuerdo ahora en este momento, otra de las enfermedades sexuales. Exactamente. La sífilis, esa sífilis era la palabra que no me salía. Es un claro caso hoy. Ahora, Sergio, te llevo un poco al libro y en realidad te llevo a la historia de esto. ¿Tu primer paciente lo tenés claro? El primer paciente del servicio fue en el año 84. Ahí en realidad en el libro no lo cuento yo, lo cuenta el doctor Víctor Alonso, que era nuestra jefe de servicio, que había prologado con este primer caso un libro académico que habíamos hecho por allá en el 2003. Y bueno, yo lo retomé y dije, mejor que él no lo va a poder contar nadie. Y ese es el primer capítulo. Sí, este era un paciente marinero que tenía adicciones, que aparece como una rara forma de presentación de una tuberculosis. Nosotros ya estábamos esperando los primeros casos porque sabíamos que por la evolución iban a aparecer en nuestra ciudad. Ya en Buenos Aires se habían detectado. Ya estaban alertas. Estábamos alertas, exactamente. Teníamos el bagaje del conocimiento que se tenía en ese momento, que era poco, pero bueno, suficiente para ¿Primero aparece en África? Primero aparece en África. Ajá. ¿Y se conoce? Ahí no se conoce. No se conoce. No. Tanto es así que el VIH se conoce en Estados Unidos como enfermedades de hombres que tienen sexo con hombres o de adictos, pero en África era una enfermedad de transmisión heterosexual, había la misma cantidad de hombres que de mujeres, pero el sello lo adquirió el lugar donde se conoció por primera vez. Sergio, ¿cómo pudiste vencer el miedo? Porque supongo que ustedes como médicos también, hasta ese momento sabían... Se hablaba de que el beso podría transmitirlo, ¿no? En ese momento se decía. Sí, yo no sé si era inconsciencia de que era joven. Lo seguí siendo. Pero la verdad que nunca sentí miedo, nunca sentí miedo. No, en absoluto. Al contrario, a lo mejor nosotros lo primero que hicimos fue educar al personal de salud, porque éramos lo que íbamos a recibir a los pacientes. Una sola persona que rechace a un paciente ya se transforma en un caos y se propaga eso. Y a lo mejor esa manera de explicar lo que venía, teníamos algunas ideas del tipo de transmisión, hizo que en ningún momento tuviéramos ningún temor. Una de las cosas que yo descubrí en el libro es que ustedes sembraron, entre otras cosas, acciones que luego la medicina o la atención médica, no sé cómo llamarlo, puso después. Como por ejemplo
ir a los hogares. Bueno, mucho tiempo después, muchos pacientes a través de distintas empresas médicas privadas o públicas inclusive, de la salud pública, asisten en hogares a determinados pacientes. ¿Ustedes lo resolvieron por qué? Bueno, eso fue producto de la necesidad de implementar por ahí exámenes que eran complejos en lugares, en la propia casa, porque en los sanatorios privados no se internaban a los pacientes. Nos olvidamos de esa etapa, pero una etapa donde el hospital público lo tomó y la medicina privada no fue así. No. Después de muchos años, obviamente, esto cambió. Y aparte porque eran pacientes, en esa época todavía no teníamos tratamientos, que evolucionaban mal, y por ahí se transformaba en una enfermedad crónica, pero de mala evolución. Entonces, necesariamente tenían que estar en la casa. Así que hicimos, un esbozo de lo que hoy es la internación domiciliaria. Hacíamos absolutamente todo lo necesario. Nosotros teníamos buena formación clínica. En esa época, uno ya hasta de estudiante, uno ya hacía prácticas. Es decir, podíamos hacer lo mismo que en el hospital, en la casa. Y de hecho es lo que hicimos, y resolvimos una problemática que no era menor. Y mucha gente que se fue formando con nosotros también fue teniendo nuestra misma metodología. Después terminó, como vos decías, en un sistema ya más organizado, donde ya tenían todas las herramientas para poder trabajar. Claro. Sergio, ¿y cuál es el caso que tal vez, no sé, porque me imagino que todos, ¿no? Pero que más te conmovió? Bueno, de la historia, de los casos que yo cuento, te diría que todos, cada uno por una cosa diferente. No puedo elegir uno que diga, me conmovió más. Inclusive cuando yo iba recreando los casos, escribiéndolo, volví a sentir las mismas sensaciones que tuve en el momento que los atendimos. Pero hubo algunos con lo personal. Yo cuento ahí el caso de un paciente que le pongo el que murió de tristeza, y que no es un caso, fueron muchos casos similares, en donde la persona tenía tanto temor a que se conociera su identidad sexual que prefería morirse a enfrentar la enfermedad. Eso ocurría y no era menor, por ejemplo. Después tuvimos casos que eran, por ejemplo, el primer paciente trans que internamos en la sala nuestra. Nosotros en la sala 13, que era la sala de clínica, teníamos la 13 de mujeres y la 12 de varones. ¿Y dónde lo internaron? Bueno, ahí vino la discusión, ¿dónde va la internación? Entonces, bueno, hicimos una reunión y dijimos, porque recordemos que eran salas que estaban camas una al lado del otro, sin separación, con baño único, que ahí es donde el conflicto podía estar en el baño. Si fuera habitaciones privadas o baños privados no hubiera habido problema. Lo internamos en la sala de mujeres, cuando dijimos, bueno, si se siente mujer, es mujer. Pero sí avisamos al resto de los pacientes, de las mujeres que era de la sala 13, y la verdad que yo recuerdo el cariño con que trataron a esta persona fue maravilloso. Todo un desafío en esa época, ¿no? La decisión. Un desafío, porque cualquier hecho que irrumpía de forma distinta era un hecho potente. Hoy es normal. Esto es absolutamente normal. Y en ese momento, estoy hablando antes de toda la investigación y de todos los tratamientos que fueron al principio un poco tal vez más agresivos, más un montón de pastillas o de qué sé yo, hasta encontrar algo más pasable, más cotidiano también en tomarlo. ¿Cómo trataban a una persona que llegaba con esa característica? A ver, lo voy a decir brutalmente. ¿Cómo lo ayudaban a morir de la mejor forma posible? Bueno, porque el destino era ese, ¿verdad? ¿O no? Bueno, en ese momento creíamos que sí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque lo que se llama la historia natural de una enfermedad se conoce a lo largo del tiempo. Nosotros conocíamos el pedacito. Los pacientes que veíamos eran la puntita del témpano. Eran los pacientes que evolucionaban
gravemente comprometido, con inmunidad alterada, lo que dio el nombre al síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Pero otras personas no evolucionaron así. Inclusive hay personas que se llaman controladores de élite que nunca evolucionaron, que todavía hoy están sin tratamiento. Todo eso lo fuimos aprendiendo. Ahora, a lo largo de los años, la gran mayoría tenía una evolución hacia ese deterioro inmune. Pero esos llegaron a los tratamientos. Entonces hoy, yo siempre tengo la anécdota porque viene un paciente y me dice, yo soy el más viejo. No, detrás tuyo hay 300 y pico más. Claro. Sí, claro, la gente cuando dice yo hace 30 y pico de años que estoy con esto, soy el número uno, ¿no? Hoy esas personas tienen 50 años. Sí, más, tienen más de 60 años hoy. Y bueno, pero en esa época, como decís vos, nosotros un poco utilizamos, yo siempre digo, en medicina hay que saber utilizar la trampa de la zanahoria y mostrar qué esperamos para adelante. A mí, yo tuve la experiencia de ir al exterior, que estaban 2 o 3 años antes que nosotros, porque la infección había debutado antes. Claro. Y empezar a trabajar en investigación. Entonces, cuando uno trabaja en investigación, va viendo lo que va a venir, cuál es el futuro. Nos anticipamos 4 o 5 años, aún hoy. Entonces, eso me daba el argumento para esas personas, para decirles, no lo tenemos, pero vamos a tener, y que de hecho ocurrió así. Creo que ese fue también mi antídoto para seguir tratando pacientes. Incluso porque, para el paciente, el hecho de recibir esa buena esa noticia. Dosis de optimismo, ¿no? Bueno, ahí digo, una paciente me recordó una frase y yo le decía, quédate tranquilo que vamos a envejecer juntos. Ajá. Y el otro día me lo hizo, antes que escriba el libro, escribió un capítulo de eso, me dijo, ¿te acordás cuando me decía? Era cierto. Bueno, nosotros no sabíamos, pero era una forma de darle templanza, porque en la enfermedad hay un aspecto que es el biológico, pero hay un aspecto que es el psicológico, claro, que es fundamental para que una persona adquiera la fuerza necesaria para sobrevivir a estas cuestiones. Y decime, Sergio, ¿los niños fueron también, contrajeron vía útero, no sé, sí? Sí, eso se llama transmisión vertical. Ajá. Bueno, ahí hubo un cambio notable. Nosotros en Rosario las primeras pacientes mujeres las tuvimos alrededor del año 87. Y a partir de ahí empezamos a atender niños, lo hacía más el hospital de niños que nosotros atendíamos a las madres. Pero hubo una revolución temprana, que fue cuando se descubre la primera droga, que es el AZT. Sí, me acuerdo. El AZT era una droga que nos generó un montón de esperanza, pero muchas desilusiones, porque rápidamente el efecto positivo que tenía se diluía en el tiempo. Después aprendimos que era porque se establecía resistencia a un tratamiento. Pero yo siempre cuento que en el mismo año, en 1994, estábamos en un congreso en Tokio, en Yokohama, y se presenta un gran estudio en donde dice el AZT no sirve para los pacientes. Pero paralelamente se presenta otro, que es el AZT dado a la madre durante el embarazo, en trabajo de parto y luego a los bebitos recién nacidos, y se ve que disminuye la transmisión vertical de un 24% a un 8%. Esa es una cifra tremenda, claro, como intervención biomédica de prevención. Eso fue extraordinario. Entonces dijimos, espera, no sirve en la forma que lo estamos usando, pero el efecto antiviral lo tiene, porque si no, ¿de qué manera, claro, estos chicos nacerían sanos? Y como broche de oro, luego empezaron los tratamientos triples y hoy podemos decir que toda madre que tenga VIH y esté tratada va a tener necesariamente un hijo VIH negativo. Qué bárbaro. Eso es extraordinario. Qué reversión, ¿no? Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Decime, ¿y ha bajado el número de los contagios o no? Nosotros tenemos un programa nacional en el cual recopila la información. Y la información es que hay alrededor de 6.000 notificaciones nuevas por año. Es decir, teniendo en cuenta eso, uno diría, todavía estamos lejos de lo óptimo. Y hay alrededor de 20.000 personas, se estiman que no se saben que tiene el VIH. La gran estrategia que tenemos ahora es tratar de diagnosticarlos, por eso hablaban antes de la importancia de los testeos, porque ese paciente diagnosticado
al mes ya la carga viral, que es la cantidad de virus, se suprime y no transmite más la infección. Entonces, esa sería la manera de cortar la cadena de contagios. Ya hay algunos países que están muy cerca de lograr el cero contagio y otros todavía no. Nosotros estamos, vamos a llamarlo así, en un intermedio. Todavía estamos un paso atrasado. Sergio, y con respecto a la medicación, el tema era la meta, la vacuna. No, la vacuna, hay dos vacunas. Una que no tuvimos éxito, que es la preventiva. Esa hicimos un gran estudio que terminó hace un par de años en donde se vio que lamentablemente la vacuna produce anticuerpos pero no neutralizan el virus. Ahora hay nuevas vacunas basadas en el mismo sistema de la vacuna del COVID que están en desarrollo. Y luego lo que llamamos una vacuna terapéutica, que yo digo, la vacuna terapéutica es más o menos, está en la etapa de la ZT de los antirretrovirales. Estamos empezando a encontrarle la vuelta y en un plazo que espero no sea muy largo vamos a poder conseguir la situación de cura de los pacientes. Y hoy, ¿cómo es la cantidad? Pues yo me acuerdo, como al principio que se empezó, eran varias pastillas o una cuestión un poco más incómoda, digamos. Hoy ¿no? estamos, la gran mayoría de los pacientes, con 1 o 2 pastillas por día. Tenemos una inyección que se hace en forma bimensual y ahora estamos trabajando en estudios nuevos con inyecciones cuatri y semestrales. Digamos, si me decís en la línea de la evolución a dónde vamos, posiblemente sería a un tratamiento anual, que haría las veces de una vacuna terapéutica. Es lo que hacemos con... ¿Y eso la suministra el Estado? Hay que los tratamientos en Argentina tenemos cubierto el 100% desde hace muchos años. ¿Y eso continúa? Estatal, sí. No, yo siempre digo para que no se alerten, continúa. A veces tenemos más problemas en algunas obras sociales que en este momento están en una situación, algunas de ellas malas, que en lo propio estatal. Nosotros, por ejemplo, hoy, en el Hospital Centenario, podemos hacer el diagnóstico, hacer instantáneamente la carga viral y empezar el tratamiento en el mismo momento. Eso era impensado antes. Es decir, resolvemos todo el circuito de la persona rápidamente con cero burocracia. ¿Y los nuevos casos, por qué lado aparecen? ¿Por qué comunidad aparecen? Bueno, fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres, población trans y trabajadores sexuales. Son los focos más. Los focos más. Pero cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier momento, nosotros decimos 98% de transmisión sexual, para no decir el 100 prácticamente. Entonces cualquiera lo puede tener. En una época, Sergio, me acuerdo al principio que se recomendaba mucho a los trabajadores que trabajaban con personas contagiadas el tema de las vacunas, no solo de las vacunas, perdón, de las jeringas, no solo aquellos casos en donde compartían jeringas por consumo de droga. Se llaman accidentes ocupacionales. Claro, ¿y eso tuvieron casos? Hemos tenido algunos casos aislados, por suerte es la excepción. Y hoy ya esto no se da, porque ya todo, las medidas de bioseguridad, los descartadores, las causas de accidente eran más bien tontas. Era dejar una aguja por ahí arriba de un escritorio, tomarlo y pincharse. De todas maneras, hoy se hace lo que se llama una profilaxis, que hay que hacerla dentro de las 72 horas durante un mes. Y después existe otro tipo de profilaxis que también es un gran avance, para la persona que no tuvo sexo seguro en una oportunidad. Vamos a suponer, sábado a la noche tuve sexo y yo no sé qué pasó, con quién, cómo. Va al hospital, en la guardia ya le damos un tratamiento y luego hace el mismo tratamiento preventivo durante 30 días. Es como el embarazo precoz. Exactamente. El embarazo cuando no sabes si tuviste relación y no sabes si pudiste o no quedar embarazado. Es el mejor ejemplo, sí, exactamente. Otra pregunta, ¿qué pasa con los tratamientos? ¿Son tolerables? Sí, son absolutamente tolerables. Hoy, nunca de un tratamiento uno dice 100% de tolerancia, siempre habrá alguno que tenga algún problema, pero ni hablar si comparamos con los viejos que eran insoportables, que por eso fracasaban. Los de ahora ¿Por qué, Sergio? Y porque era mucha pastilla, prácticamente no se podía vivir, porque era una cada 8, otra cada 12, una con comida, otro sin comida, horribles. ¿Efectos secundarios? Es todo eso efecto secundario. Y hoy no, hoy la pastilla es fácilmente tolerada. Hoy bajamos del cóctel de drogas a 2.
O sea, con lo cual, y todo apunta a ser solamente 2 drogas durante el tiempo que necesitemos hasta que esto se cure, ¿no? No, hoy el panorama es absolutamente distinto. Como simplificación, lo que yo le digo al paciente cuando lo atendemos por primera o segunda vez, le digo, mira, tu vida va a ser absolutamente igual a cualquier persona HIV negativo, nada más que va a tener que tomar una pastilla. La otra persona hipertensa también va a tener que tomar. Es decir, van hasta 1 a 1. Así que, y preparándonos, porque como ustedes saben, en la medicina preventiva de hoy, después de los 50 años, yo le llamo la cajita feliz. Vamos aumentando 1 a 2 pastillas cada 3 o 4 años. Sí, es verdad. Después de los 50 años no hay que ir mucho al médico. No, vaya al médico. Porque siempre nos encuentran algo. Sergio, ¿qué sentís como resumen de todo esto, no? Bueno, del libro, la verdad, vos me hiciste el primer reportaje en la radio cuando había salido así nada, porque 2 o 3 días. Y ya entendí que iba a llegar con lo que vos me dijiste. Y la verdad que sí, te recibo comentarios extraordinariamente buenos, pero de pacientes, de familiares, pero también de personas que a veces están tangenciales a las enfermedades, porque uno cuando tiene a alguien o algún familiar es donde se mete profundamente. Pero un poco todos tuvimos contacto, tenemos contacto, y esto ayuda mucho. Yo creo que desde ese punto de vista, la verdad, hemos tenido todos comentarios favorables y creo que lo que yo quería que sea útil se dio. Así que lo que quiero es, ahora que encontré la contraprueba de que es útil, quiero que se lea, la verdad que... Bueno, brindo por este tiempo que nos cambió, 2, 3, todos los que vengan, porque nos ayuda a aquellos que no tuvimos, bueno, esa situación, pero a los que la tuvieron, y digamos, y los que somos testigos, ¿no?, de toda esa etapa. Yo me acuerdo, Sergio, patente, trabajaba cuando empezó todo esto en el programa con Evaristo Monti, y era una cosa que parecía que hasta contagiaba la palabra para crear un clima, ¿no? O sea, abordarlo era toda una cuestión de desafío, y ahí te conocí, y bueno, vaya si hiciste un desafío. Así que en nombre de todos tus pacientes y de aquellos que no lo son también, muchas gracias. De nada, de nada. Gracias por invitarme, como siempre, cálida, y bueno, por difundir ahora el libro, que es un trabajo también. Claro, es un otro trabajo que fuera de la medicina tengo, pero creo que lo muy bien hecho. Lo recomiendo. Nuestra directora lo estuvo mostrando, yo lo tengo aquí en mi mano. Lo único que le faltó a este libro, ¿sabés qué es? Una dedicatoria. A mí los libros me gustan con dedicatoria. Capaz que después del segundo me lo dedique el doctor Lupo. No, o en el corte, tal vez en el corte. Muchas gracias. No, gracias a los dos. Vamos, Marcos. Vamos a la tanda. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba, 1075. Joyería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.com, compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar, ya trabajando en un nuevo material que es espectacular. Contrastango, no se arrepentirán.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabés quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Rompe el círculo. Con nuestro plan de protección de los ingresos, empezás a pagar a los 60 días con una tasa 3 veces más baja y hasta 60 cuotas. Inscribite ahora en ID Ciudadana a través de nuestra web. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Realizamos una inversión histórica en obras bajo tierra para mejorar la calidad de los servicios de la ciudad. La municipalidad, junto a la provincia, Aguas Santafesinas y EPE, trabajamos en la renovación de caños de 130 años de antigüedad, obras de energía eléctrica en media y baja tensión, desagües cloacales y desagües pluviales. Habrá intervenciones de veredas, reducciones de calzadas, cortes parciales y desvíos de tránsito y transporte público. Disculpa las molestias. Son intervenciones que molestan mientras duran, pero que después quedan ocultas para siempre, solucionando problemas estructurales en los servicios. Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Necesito ponerle, no sé si nafta o, no, o gasoil. Tú sos nafta. No, sí, es una chiste, un favor. chiste. ¿Dónde voy? A la zona oeste de Rosario. Ya inauguró allí la nueva Shell, 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop para que también te tomes un café. Ahí lo estamos viendo. Y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimente algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de su vehículo. Estación de servicio Shell, Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y si después del café veo que en la billetera tengo unos pesitos, ¿en qué los invierto? Bueno, cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico e industrial, logístico y sustentable. ¿Me sumo? Sumate y sumarás. Qué placer. Marcos, ¿a quién presentamos ahora? Al doctor Martín Esteban Delía, médico ortopedista y traumatólogo de Rosario, egresado de la UNR, Universidad Nacional Rosarina. Especialista en ortopedia infantil, neuroortopedia y cirugía reconstructiva, incluyendo alargamientos óseos. Atiende en instituciones como Grupo Gamma, el Hospital Español y el COT, el Centro de Ortopedia y Traumatología. Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología Pediátrica en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Expresidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, SAOTI. Expresidente de ASAMI Argentina, la Asociación Argentina de Cirugía Reconstructiva y Elongaciones Óseas. Bienvenido. Bueno, doctor, todo lo que ha hecho con tan jovencito. Sí, ya le decía el otro día a un amigo, demasiado ex, ya, y no me veo tan grande, pero bueno, ahí estamos. Y además una coincidencia, ¿no? El doctor Lupo fue su profesor. Sí, fue mi profesor y siempre le tengo mucho cariño. Lástima que, bueno, él es de los primos del parque y yo soy de zona norte, pero siempre con Sergio. Aparte, creo que yo les contaba una anécdota, tengo un gran recuerdo de
de los tipos de estos que aparte de calidad humana, de que eso Sí, porque sí, los sí. médicos, digamos, estamos en una profesión, digamos, que es muy importante por la influencia que tiene nuestro hacer en la vida de la gente, pero a veces, bueno, la calidad humana creo que le suma ese extra que hay que tenerlo también, que hay que trabajarlo. Es el caso, ¿no? De lo que uno siente como paciente. Hay médicos y médicos, hay especialistas que son importantísimos y tal vez no tienen esa palabra o ese contacto que al paciente lo serena. Después viene todo lo demás que no es menor, ¿no? Sí. El bagaje de conocimientos, pero cuando uno llega a un médico es porque viene con alguna angustia y bueno, el trato es fantástico. Doctor, pasamos de un tema médico a otro de mucha importancia. Es más, yo le preguntaba al doctor Lupo si había niños que contrajeron la enfermedad, la SIDA y demás, y bueno, fueron tratados y hoy ya eso está como resuelto. ¿Qué le pasa a un niño, un bebé, un niño, un adolescente que necesita del traumatólogo? A ver, los chicos, el paciente pediátrico, a diferencia, no es un adulto pequeño, o sea, tiene un esqueleto óseo obviamente inmaduro, que tiene diferentes características que hace que las fracturas sean diferentes. Tienen cartílagos de crecimiento que los adultos no tenemos, ¿sí? No sufren el desgaste articular, pero lo que nosotros no tratamos de chico puede acelerar que tengan un desgaste articular siendo adultos jóvenes. Okay. O sea, los que hacemos ortopedia pediátrica esencialmente tenemos una responsabilidad muy importante pronóstica a 50 años, o sea, casi sin garantía, que nos va a exceder quizás hasta nuestra no solo vida profesional, sino vida biológica. Entonces, esencialmente, los chicos, por ejemplo, un adulto, si tiene una infección, probablemente sea porque tuvo un golpe, porque tuvo un corte. Los niños, como tienen una vascularización diferente, la estructura ósea, un resfriado, ¿sí? Si por ejemplo tuvo un golpe en un tobillo, en una rodilla, hasta un 30% el bichito se puede ir ahí y hacer una infección ósea. Se llaman infecciones hematógenas porque van por la sangre. Que los adultos casi eso no existe, no es que no... Tiene que estar muy inmunodeprimido, en una condición que justo hablaron antes, pero no es mi campo. Pero esencialmente tienen otro tipo de características y sobre todo tenemos la patología en la cual los tratamos, tiene mucho valor pronóstico a futuro, como te dije, 50, 60 años. Claro. Uno trata un pibito de 16 años, el promedio de vida de la gente, un adulto de edad media en un país como Argentina, 80 años. Claro. Tirá 65 para adelante, o sea, nos excede a todos. Bueno, y otra cosa que veo es que, por suerte, la ciencia ha avanzado y cuando una mamá tiene un niño, creo que termina de nacer y es un sinfín de cosas las que la ven, el oído, la vista, no sé si ahí al toque, pero en esos días, y creo que también los traumatólogos. Ni hablar, y te agregaré algo. Hoy por hoy, con el tema de las definiciones de los estudios por imágenes, lo que era la 4D, hoy por hoy las ecografías 5D, ya una mamá sabe que un niño, en serio, yo hago mucha cirugía de reconstrucción de malformaciones congénitas. ¿En la panza? Saben que van a tener eso y yo tengo mucha consulta a los 6, 7 meses. Doctor, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber que operarlo? ¿Va a haber que tratarlo? ¿Y se puede, se opera aún? A ver, se hace en pocos lugares, uno es el Hospital Austral, para mi conocimiento, pero debe haber otros lugares, que se puede hacer cirugía intraútero para ciertas alteraciones, para que se reduzca la secuela cuando el paciente nace. Porque a muchos de ellos, por ejemplo, la secuela se hace evidente cuando el chico entra en contacto con el medio ambiente, con el oxígeno. Entonces, operarla en el medio uterino reduce mucho la complicación que va a tener en el futuro. Posterior. O sea que hoy por hoy existe eso, existe este tipo de consulta. Claro. ¿Sí? Y para adoctrinarnos todos, ¿cuáles son los rasgos? Vamos a suponer que, bueno, ese niñito no fue detectado o no fue a un traumatólogo al nacer. ¿Qué tienen que hacer el papá y la mamá? ¿Qué estar atentos como para decir algo no está bien? A ver, por ejemplo, el tema que siempre se discute, vieron que parece que es una competencia, ¿cuándo caminó tu hijo? Sí. ¿Viste? Si caminó antes, mejor. Sí. Les cuento, uno puede esperar, como ortopedista pediátrico, hasta los 18 meses a que un niño camine. Mi hijo, yo tengo 2 hijos, mi hijo más grande caminó a los 17, la más chica a los 11. Lo único que puedo decir con los años es que esta es rapidísima y sigue siendo rapidísima, pero hasta los 18 meses uno puede esperar tranquilamente que un niño camine sin descubrir y que no tenga ninguna patología. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Un niño por eso muchas veces hay consulta que el chico que no caminó a los 12, 13 meses, los padres preocupados. Entonces, si uno sirve esto para informarlo y decirle, mire, hasta los 18 meses se puede esperar, si no se largó solo, se puede largar perfecto. Entonces, no hacer
pueden hacer. Ese es un gran problema que, si querés, hasta se puede discutir yo siempre digo lo mismo, pero no es por hablar de salud, de seguro de salud privado, pero el invento argentino de las obras sociales tiene un lado B, que muchas veces se malgasta el recurso. Claro. Yo tengo el prepago, tengo lo que sea, entonces, porque estoy preocupado, consulto a 5. Claro. ¿Entendés? Si no lo consulto a Sergio, que vino recién, lo consulto a Martín, lo consulto al otro, porque y me quiero quedar tranquilo. Eso es un malgasto del recurso de salud, que cuando la papa queman para cosas importantes, después, bueno, empiezan los problemas, esto que vos decías antes, que ojalá fuese solamente la relación médico-paciente, que la obra social no te cubre. Pero, por ejemplo, ese es un punto bien real que está bueno saberlo, incluso que algunos chicos, los chicos tienen, está demostrado, que los chicos hasta los 18 meses son así. ¿Cámara? Bien, eso se llama genu en latín, quiere decir rodilla, genu varo, hasta los 18 meses, ¿sí? Más o menos, y normalmente todos se corrigen, ¿sí? Solos. Hasta los 3 años, y después se van así. Que es lo que la gente le dice de pata de catre, genu, algo. Que esto se corrigen el 90% de los chicos, ¿sí? O sea, durante toda la infancia más o menos. Solo se corrigen. Siempre doy un ejemplo que eso es interesante para la audiencia porque me interpeló a mí. A ver, ¿y esto cómo se demostró? ¿Se acuerdan del viejo tema de las plantillas y los zapatos? Las plantillas son buenísimas, pero no corrigen absolutamente nada. Digo, ¿vean? Porque tiene un mito. ¿Por qué? Porque a nuestro abuelo, hace 100 años, le pasaba lo mismo que a nosotros. Estaban así o estaban así. Entonces, uno consultaba y era una época de la que medicina se llamaba observacional. ¿Qué hacía? El médico solamente controlaba al paciente que trataba. El pibe venía así después de los 3 años, eso obliga a que uno tenga los pies para adentro, le ponía plantilla. Con los años decían, se va corrigiendo. Y los tipos escribían, la plantilla, los pacientes con plantilla corrigen. Claro. Y vino José Plantilla, yo vendo plantilla, dijo, si los médicos dicen que corrigen, yo vendo plantilla. Y estuvo buenísimo y fue muy lícito, pero claro, hubo un momento en que esto hasta generó una situación económica, por ejemplo, en sistemas de seguridad social como el que es la mayoría de lo que es el oeste europeo o gran parte de Estados Unidos, en que si se demostraba que las plantillas realmente corregían, el Estado iba a tener que empezar a pagarlas. Bien. Entonces hicieron trabajos comparativos, que es como hoy se validan los tratamientos médicos. ¿Sí? El hecho del advenimiento de Internet hizo que en 20 años, en un montón de profesiones, pero en 20 años haya avanzado la medicina lo que no avanzó en los otros 2000. Lo que yo estudié, yo me recibí en el año 96 de médico. Lo que yo estudié hace 30 años, ¿sí? Hoy por hoy un montón de medicamentos, lo que decía Sergio. Pues Sergio decía, en esa época le empezaba con el HIV y nosotros, me acuerdo, que teníamos esos tratamientos que uno te acordaba las drogas. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Se compararon, hoy por hoy, el método cómo se valida. Si yo invento una plantilla y digo que esto corrige el pie, lo tengo que comparar con algo validado igual, eso se llama método científico. Y si no existía nada, con nada. Como no había nada, cuando compararon un grupo de pacientes con plantilla y zapatos después de los 3 años versus un grupo de pacientes que no usaba nada, lo siguieron hasta los 12, ¿y qué es lo que vieron? Que en el caso, porque los chicos hasta los 3 años no forman el arco del pie, una cosa para que sepa la gente. Los chicos es normal, o sea, un bebé hasta los 3 años, plano. Porque tiene una hemodicia grasa que el arco del pie no se forma, seguro. Después de los 3 años con plantilla, después de los 3 años sin plantilla, lo siguieron hasta los 12 y ¿qué fue lo que vieron? Los que usaban plantilla se corregían 8 de cada 10. Hoy se sabe que el 20% de la población adulta tiene pie plano. ¿Sí? Y los que no usaban plantilla también se corregían 8 cada 10. Eso, hecho en forma de que se llama multicéntrica, en diferentes lugares, para validarlo estadísticamente, demostró que la historia natural es que se corrige el 80% y que si vos tenés padres que tienen pie plano, es bastante probable que tengas pie plano, ¿sí? Pero a su vez ahí entra otra situación, que la patología no es lo mismo un pie plano leve, que es casi un pie normal, que un pie plano severo, que es bajísima la incidencia. O sea, hoy por hoy se saben otras cosas que antes no se sabían. A ver, y un detalle porque me van a matar los que hacen plantilla. No, nosotros vemos en el COT sobre todo mucho paciente que hace deporte de baja, mediana y alta competencia, y yo tengo pacientes sobre todo de alta competencia que te dicen, doctor, sin la plantilla no puedo competir. Y ese, no sé, el gol que hizo Enzo Fernández contra los ingleses porque se puso la plantilla que tenía, que él quería. Son los detalles. ¿Sí? O sea, la plantilla sí sirve como un compensador, pero no corrige. Y hace en ciertos niveles, hace que vos te sientas de otra categoría. O sea, sí sirven, no corrigen. ¿Sí? Nombró a Enzo Fernández, sí. Yo voy a nombrar a Messi, porque supuestamente, o creo que sí, no, supuestamente, Messi tenía un problema óseo. Sí. Messi tenía déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? Que es un problema en el cual, para que se entienda bien, la hormona de crecimiento no se secreta en el momento adecuado, entonces él no podía pegar los estirones para crecer, te lo hablo fácil, y llegar a la altura que él tenía codificada genéticamente, para que se entienda. Porque si no, con ese criterio, yo quiero medir 1,90, dame hormona de crecimiento.
No. Messi va a medir el mismo 1,70 m, pero se corre el riesgo que el paciente, si el déficit no es compensado, en el momento que tiene que ser compensado, el paciente no llega a la altura a la cual está codificado. Claro. Imagínense semejante bestia competitiva con 1,62 m y con 1,70 m. Claro. Cambia muchísimo, cambió el desarrollo de su vida, de la selección argentina hasta todos contentos. la alegría de todos nosotros. Pero eso pasó. Y leía el otro día que, para mi sorpresa grata, creo que acá se hace, por un grupo que tengo con varios científicos a nivel internacional, que esta noticia que me llamó la atención sabiendo que nos ibas a acompañar, que el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha diseñado y fabricado la primera prótesis ósea a medida de metamaterial del mundo. Tengo entendido que ustedes lo hacen acá. Claro, nosotros lo que hacemos yo hago cirugía de reconstrucción. Claro. Vos tenés 3 tipos de cirugía de reconstrucción. La cirugía de reconstrucción biológica, en la cual le podés poner un aparatito por fuera que se llama tutor externo. Hoy se hace con clavos súper sofisticados que permiten que el paciente le crezca el hueso. ¿Bien? ¿Sí? Le generás al hueso lo que le falta. Sí. Que lo perdió por un tumor, una infección, porque nació sin... y se lo creas. ¿Bien? La reconstrucción protésica, que lo que falta de hueso vos lo reemplazás por una prótesis completa. Y esta situación intermedia, que son estas estructuras que son de titanio trabecular. El titanio trabecular es un polvo que tiene alta afinidad por el tejido biológico, entonces se pega al tejido biológico. Normalmente son estructuras hechas con impresión 3D. Para que la gente sepa, no sé si todos lo saben, impresión 3D es una máquina, que es una impresora, ¿sí? Que agarra el polvo de titanio y con un láser le va dando la forma que uno quiere, ¿sí? Para hacer este tipo de prótesis que se hicieron. Esto yo lo traje cuando ustedes me habían comentado algo de la producción, porque este es un paciente que nosotros hicimos. Esto lo hizo, por ejemplo, una empresa de Córdoba, se llama Romet, que están en Córdoba, así que... pero lo que les quiero decir que esto necesitas, por ejemplo, impresoras gigantes, que hay 4 o 5 en el país, más grandes no se necesitan, ¿sí? Que lo que hizo fue reemplazar la parte del hueso que le faltaba. Fíjense el lado derecho, cómo faltaba esa parte, se toma de modelo el lado izquierdo y se crea midiéndose lo que falta. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué se llama trabecular? Porque tiene trabéculas. Tiene trabéculas. En las trabéculas crece el hueso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Vos le pones eso, pero eso el hueso después le pones, muchas veces se rellena con injerto de banco cadavérico, que se acepta muy bien, y hay cantidades para eso. Se rellena en el medio, entonces... Y se integra el hueso. Se integra, entonces te queda el titanio haciéndole la estructura, pero cuando crea el hueso reemplaza al titanio, el titanio ayuda al hueso, entonces eso hace que no se fatigue y no se rompa con el tiempo. Claro. Por eso, lo que ¿Esto es para digamos, situaciones de cáncer o otras? Puede ser en secuelas de infecciones, que a un paciente le tuviste que retirar una parte del tejido que estaba ya necrótico, se dice, que estaba muerto, ¿sí? En tumores óseos, ¿sí? Se hace eso también. Se hacen pacientes que nacieron sin esa parte, malformaciones congénitas también. Depende de la edad del paciente. Estos pacientes más adultos quizás son más a favor de hacer este tipo de... vos lo haces con la 3D y reemplazás el pedazo de hueso. Nosotros en pediatría tratamos de hacer reconstrucción biológica, como te decía. ¿Cuál es la diferencia por el término reconstrucción biológica? Biológica, ¿qué haces? Creas hueso nuevo. Acá lo que hace, vos pones la estructura de titanio, el hueso se interdigita entre las trabéculas, se crece hueso, pero esencialmente se soporta el titanio al hueso y el hueso al titanio. Es como para hacerlo más rápido. No todos los pacientes toleran un proceso. ¿Los huesos se van reemplazando a medida que uno crece o no? ¿O son los mismos con el que nacemos? Se va reemplazando, se va adicionando hasta que uno tiene crecimiento que finaliza en las mujeres a los 14,5, 15 en altura, en los varones a los 16,5, 17, en huesos largos estoy hablando, miembros inferiores, miembros superiores. El tronco crece hasta los 17 en las mujeres y hasta los 19, 20 en los varones. Pero lo que es la longitud de las piernas es más o menos hasta ahí. Hasta ahí se va reemplazando fisiológicamente, solo. ¿Sí? Después, si perdiste el hueso por una fractura, por una infección, por lo que te haya pasado, te lo tienen que regenerar de alguna manera. Entonces, ¿Y hay reemplazo, digamos, o se utiliza una parte de hueso para reemplazar otra que está dañada? Que puede pasar eso. Se hace, por ejemplo, mandíbula. Exactamente. Nosotros tenemos parte de nuestro organismo, que por ejemplo son los huesos de la pelvis, acá, de la pelvis de la cintura, que se llama cresta ilíaca, que es un hueso que se puede usar ese injerto para reemplazar una parte, porque es un hueso que como no soporta carga, si lo sacás,
se regenera parcialmente, pero no te genera ningún inconveniente. Lo único que hoy por hoy, yo me formé con eso, cuando yo me formé en el viejo Clemente Álvarez, donde está el Centro de Justicia Penal. Nosotros lo hacíamos de esa manera y por hoy acá tenemos uno de los bancos más importantes del país, que es un banco de tejidos que nos aporta tejido cadavérico. Y los hospitales públicos, como somos dadores por los pacientes que fallecen, lo tenemos gratis. Entonces, y en niños, bebés, niños, adolescentes, no me quedo ahí. ¿Cuál es lo más complejo? Mira, creo que, vos me decís lo más complejo, creo que, a ver, siempre hay situaciones de mayor a menor, claramente la parte oncológica, porque hay riesgo de vida, creo que, viste, siempre nosotros nos acostumbramos, primero la vida, después el miembro, después la función. Claro. Entonces, ¿cómo evolucionó eso? Un paciente tiene un tumor, en otra época se los amputaba a todos los pacientes, porque no había técnicas de reconstrucción. Claro. Hoy por hoy prácticamente se le saca el fragmento intermedio al paciente, claro. Lo vamos a hacer con el húmero, la parte que le falta, y se regenera por diferentes técnicas de regeneración, y si no se puede, porque el paciente está muy inmunodeprimido o tiene lo que se llama metástasis, a veces se utilizan prótesis directamente para bypassear todo ese proceso de reconstrucción biológica, ¿sí? Para hacerlo más rápido. Claro. ¿Sí? Y bueno, una cosa que nos enteramos ahora debe existir desde siempre, que son las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. ¿Eso también lo trata? ¿Tiene repercusión? Los tratamos lo que hacemos malformaciones congénitas, porque son lo que se llaman displasias esqueléticas. Las enfermedades raras se consideran que son las enfermedades que son 1 en 30.000. Está entre 20.000 y 30.000. Osteogénesis imperfecta, raquitismo hipofosfatémico, de hoy algunos ejemplos que quizá la audiencia lo conozca porque tiene algún familiar. Esencialmente esas enfermedades raras, lo que hacemos, los que nos dedicamos a esto, en serio, está buenísimo allá si te preguntas, pues lo habíamos hablado, hacemos que la gente sepa que eso existe y que hay gente que lo puede tratar. Claro. Porque lo que le falta al paciente con la enfermedad rara tiene una calidad de vida mala y no tiene muchos lugares donde lo traten. Porque no hay muchos equipos médicos. Un raquitismo, si vos no tenés un buen nefrólogo. Un raquitismo es cuando vos perdés el calcio, ¿entendés? Por la orina, por el aparato digestivo, lo vas perdiendo. Está el carencial, que uno tenía los chicos de África, que eso no es que no existe, pero está muy reducido. Pero hay un raquitismo que se llama... Decíamos el flaco raquítico. El flaco raquítico, eso, exactamente. Pero el carencial de otra época, digo, de la vieja imagen que uno tenía, no sé, África y algunos lugares acá, incluso de Sudamérica o Centroamérica. Pero hay un raquitismo que es hereditario, que es porque te falta una enzima, y vos perdés el calcio por el riñón, y se va heredando de padres a hijos. Entonces, muchas veces, cuando vos descubrís un chico que tiene una deformidad, ¿por qué se detectan en edad de crecimiento? Porque los chicos están creciendo, los huesos están blandos y se empiezan a incurvar. Se incurvan en forma rara. ¿Vieron que yo les dije que hasta los 18 meses somos así, después somos así? Es como igual el paciente de 18 meses lo tenía así. Claro. O una está así y la otra está así. Claro. Algo pasa. Bueno, cuando vos muchas veces a ese paciente le haces el test genético, haces el árbol genético y descubrís a toda la familia. Y le solucionás la vida a toda la familia. Doctor, pero brevísima porque nos sacan de aire, pero el tema de los huesos de cristal, ¿qué es? Es una de las enfermedades raras, osteogénesis imperfecta, que es donde vos tenés una alteración del colágeno, en que no se puede depositar bien el hueso, entonces son huesos frágiles que se fracturan ante... ¿Y tiene solución? Tiene solución en el sentido, si es leve, es una vida casi normal, con muy buena calidad funcional. En las fases moderadas y severas, lo que hace es mejorarle la calidad de vida a los pacientes. Lo que se hace es, en el caso ortopédico, se les corrigen los huesos y se enclavijan para que no tengan zonas de debilidad y no se fracturen. Lo vamos a invitar otras veces porque nos quedaron un montón de preguntas por hacer, pero gracias. No, por favor. Dale, gracias a ustedes. Nos dirigieron Azul Altuna y Leo González y como siempre en la producción y coordinación Liliana Dalbosco. Será hasta la próxima semana. Gracias.